Bien, bienvenidos a todos a lo que es esta cuarta conferencia de la Cátedra Abierta Latinoamericana y del Caribe de Transferencia Tecnológica, de Desarrollo Tecnológico y de Transferencia. Hoy nos acompaña la Universidad Fidelitas de Costa Rica. Nos acompaña también lo que es la decana Melania Solano Arrieta de la Facultad de Ingeniería, y nos acompaña lo que es el ingeniero Mora Abarca, que es nuestro conferencista del día de hoy. Él es licenciado en Ingeniería en Producción Industrial por parte del Tecnológico de Costa Rica. Es máster de Administración de Negocios en énfasis en Gerencia General por parte de la Universidad Fidelitas. Es Neurocoaching Professional Latin American and Caribbean Coaching School de México. Actualmente es el director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la carrera de Ingeniería en Cadenas de Suministros y Logística de la Universidad Fidelitas Costa Rica. Es profesional con más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica y alimenticia, además de productos de embalaje, flexografía, extrusión, impresión digital y preprensa. Tiene una vocación por enseñanza universitaria, la cual permitió el mejor desempeño en la consultoría y capacitación e información. Es diseñador e implementador en sistemas de gestión. Además, es conocedor de las buenas prácticas de manufactura, AHCCP y inocuidad. Es investigador apasionado por parte del metaverso, de la transformación digital, de los gemelos digitales y de la tecnología de la robótica y la automatización. Él nos va a impartir una conferencia denominada Impacto de gemelos digitales en la industria 5.0. Por favor, agradecerle nuevamente a la Universidad Fidelitas, a la decana Melania y sobre todo al ingeniero Yesner Mora por la participación en esta conferencia. Ingeniero, la conferencia es suya. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias también a doña Melania, nuestra decana, y también a la Cátedra Abierta Latinoamericana del Caribe, Desarrollo Tecnológico y Transferencia. Me encanta el nombre porque dice Cátedra Abierta. Definitivamente las universidades tenemos que hacer cátedras abiertas a la comunidad, a los profesionales, a nuestros estudiantes. Un saludo cordial para todos, sé que son de diferentes países, además del nuestro en Costa Rica, un abrazo a la distancia para todos y un enorme placer estar por acá para poder compartirles información que posiblemente ya algunos manejen y otros tal vez no, pero que es muy valiosa y sobre todo para motivarlos en estos temas de investigación, en estos temas actuales, sobre todo en el tema de los gemelos digitales. No podemos decir que la parte de la transformación digital es algo que ya está inmerso en nuestras organizaciones. Como bien se mencionó ahí por parte de don Fernando, la Universidad Fidelitas es una de las universidades privadas en Costa Rica, podemos decir prácticamente que está liderando todo el tema de ingenierías. Y recién estamos inaugurando un edificio llamado Edificio de la Innovación. No es para menos que tengamos en nuestros docentes y tengamos en nuestro ambiente académico una intención de querer ir más allá, de querer ir adelante. Y de allí es donde estamos nosotros también incursionando en estos temas como lo son los gemelos digitales. Voy a compartir la presentación, una presentación por acá, para ir apoyándome y poder decirles y contarles de esto tan maravilloso. Y es que ya estamos hablando de la industria 5.0. Ya estamos dejando de lado 4.0 y estamos adentrándonos a la industria 5.0, un término también muy nuevo. Y es importante que un concepto que hoy en día se menciona en los diferentes países en el mundo, a nivel de Latinoamérica no es la excepción. Definitivamente es el concepto de los gemelos digitales. Hay muchas definiciones, algunas son muy coherentes con esta que he encontrado, que se refiere a representaciones virtuales exactas de objetos o procesos físicos. Vamos a ver en el transcurso de la charla, de la conferencia, de lo que hemos encontrado con respecto a estas representaciones virtuales. Inclusive desde el 2003 ya veníamos hablando de gemelos digitales
y como concepto se incluyó en ese año y luego la NASA lo incorporó en el 2012. Por ahí vamos a ver un poco la parte histórica, vamos a ver las ventajas, vamos a ver ejemplos de los gemelos digitales, de lo que hemos encontrado y también contarles cómo en nuestra universidad en Costa Rica, desde Costa Rica, estamos integrándonos en diferentes disciplinas, no solamente ingeniería industrial, también nuestras otras carreras se están uniendo para hacer trabajos colaborativos con la comunidad referentes a eso. Ahí vamos a contar una experiencia que estamos teniendo y que estamos trabajando sobre todo en este 2024. En la industria 5.0, recordar que el concepto de 5.0, al igual que en logística 5.0, estábamos hablando de que entra un factor importante, que es el factor humano. Al igual que en la industria 5.0, entra ese factor humano. Entonces, lejos de, con el tema de inteligencia artificial, con el tema de los gemelos digitales, lejos de quitar o hacer a un lado el aspecto humano, más bien se le da mayor importancia. Y entonces ahí viene quizás la formación, quizás la preparación. En la industria 5.0 vamos a poder utilizar para crear modelos digitales de fábricas que ya se está haciendo, de productos, de sistemas, de operaciones. De esta manera, utilizar algo que es, digamos, muy conocido en nuestras universidades, como el tema de la simulación. Pero lo vamos a hacer quizás de una forma más detenida, de una forma más precisa que como se venía haciendo. Entonces queremos de esta manera hacer una optimización de la eficiencia y algo que ha venido quizás a marcar la diferencia. Los gemelos digitales han venido para ayudar a predecir problemas. Les mencionaba don Fernando de que una parte importante de mi formación es en las normas ISO 9000 o en las normas ISO. Las normas ISO han hecho un cambio hoy en día y están enfocando su gestión de calidad, en el caso de la ISO 9001, 2015, en la prevención de riesgos o en la gestión de riesgos. Entonces, qué bien podemos utilizar una herramienta como gemelos digitales para lo que es la predicción de problemas. También incluye ese concepto de prevención de riesgos. Calza perfectamente en esto que nosotros queremos ver. Ahora, hablando del tema de la cronología que les estuve adelantando cuando inicié, definitivamente tenemos el tema de que o por lo menos ya veníamos introduciendo desde 1950, en los años 1950 1960, cuando se incluyó la simulación digital. Cuando obviamente la industria aeroespacial, y que definitivamente ha marcado algo importante en el mundo, ya venía con esa idea en la simulación digital y por supuesto ni qué decirlo con el tema militar. Por cierto, todo esto sirvió para poder hacer un trabajo en el rescate de Apolo 13 en esos años. Luego vamos pasando a la década de 1970 a 1980, donde la mayoría de los ingenieros conocemos el sistema CAD de diseño asistido por computadora, la creación de objetos tridimensionales, de objetos físicos. Eso es parte también, es algo que se puede encasillar en el gemelo digital. Entonces ya traíamos complementos que nos estaban ayudando con el día a día en la industria, que nos estaban ayudando en la parte, en el sector académico, en la formación de nuestros profesionales. Luego en la década de los 90, venimos a hacer una integración de datos con los procesos, una conexión de sistemas de diseño, fabricación y gestión de la cadena de suministros, por ejemplo. Ya veníamos con eso, porque en el 2010 ya entró fuertemente la
el Internet de las Cosas, el IoT. Y aquí es donde ya se menciona fuertemente los gemelos digitales. Como les decía por allí, que aquí yo tengo un gemelo digital en la otra pantalla que me está ayudando con la presentación, dicho sea de paso. Les decía que el concepto como tal lo brindó Michael Reeves. Eso fue en el 2003, el concepto como tal de gemelos digitales. También Digital Twin es el concepto que así se manejaba en el 2003. Y la NASA lo publicó, fue publicado oficialmente en el 2012, el concepto de gemelo digital. Entonces, siempre para seguir hablando un poco más del concepto, se utilizaba o se empezó a utilizar en la integración de lo que son los datos de pruebas, datos de operaciones, en modelos como diseños, como modelos de ingeniería, análisis, entre otros. Y también para la información, para el concepto de la información, los requerimientos, las órdenes que se necesitaban producir, las inspecciones, el resultado de las inspecciones. Todo eso se empezó a incluir acá. Para hablar un poco del tema de los números, les cuento que ya se está visualizando, por ejemplo, en la gráfica que pueden ver, en lo que es el mercado, el tamaño del mercado en billones de dólares. Para el 2023 se esperaba 19 billones, fue superado. Para el 2028 se espera un ingreso en el mercado por parte de 92 billones de dólares prácticamente. E inclusive se puede decir que se está quedando corto ese número con la introducción que se le está dando al mercado de gemelo digital. En 2025 se dice que el 89% de todas las plataformas de Internet de las Cosas del mundo van a incorporar capacidades de gemelos digitales. Entonces, se está hablando, y esto es algo que nos alerta a todas las universidades de alguna manera, porque se está hablando de que va a aumentar el empleo para personas que conozcan sobre el tema, ¿verdad? Que puedan trabajar probablemente en ingeniería de sistemas, probablemente en la ingeniería industrial, probablemente en otros campos que incorporen el concepto de gemelos digitales, pues van a tener mayor posibilidad de ser empleado en un año. Estamos en el 2024, prácticamente ya tenemos que ir introduciendo de alguna manera en nuestros programas todas estas competencias relacionadas con esto. Qué interesante. También allí les puse el enlace para, como vamos a compartir la presentación, tengan gusto de poder leer aún más datos interesantes referentes a esto. Es interesante, o sea, esos números nos están diciendo muchísimo. ¿Cómo funciona un gemelo digital? Quizás cuando usted habla de gemelo digital, conversa con otros colegas o conversa con otras personas, te dicen que sí ha escuchado lo que es, o por lo menos el concepto de gemelo digital, y cuando uno le pregunta, ¿y qué es un gemelo digital? Y las personas no saben responder. Realmente es algo que está inmerso el día a día en las industrias. Porque un gemelo digital, como lo vimos, es una representación virtual. Ahora, ¿podemos mostrarlo de diferentes maneras? Sí se puede mostrar de diferentes maneras. Podemos tener un prototipo de algo que se va a fabricar, por ejemplo. Un prototipo de algo que se va a construir como un edificio. Entonces, este es lo que llamamos prototipo de gemelo digital. Aquí está en las letras, las iniciales en inglés, por eso se conoce como DTP. El producto, las características que tenemos para el prototipo de gemelo digital es que el producto no existe, no hay un producto. Se crea un prototipo virtual
previa a la creación de ese producto físico. Puede ser el producto, puede ser proceso, puede ser un sistema final. ¿Para qué? Porque queremos conocer cuál es la realidad y cómo sería su funcionalidad. Inclusive, muchas veces se realiza este prototipo para conocer si va a ser de alguna manera exitoso en el momento en que esté en el mercado. Por ejemplo, se podría utilizar para eso, se podría crear un prototipo antes de inclusive tenerlo o ponerlo en producción. Por ejemplo, el caso de una máquina, el caso de un equipo que se va a utilizar en una fábrica. Esto es genial, sobre todo cuando tenemos que para la elaboración o la creación del producto o la creación de una maquinaria, su costo sea muy elevado. Entonces, tiene mucha validez el poder utilizar un prototipo. Luego ya tenemos el equipo o el proceso creado, ya es real. Entonces, lo que hacemos es crear una instancia de gemela digital. En este caso, ya que está fabricado el producto, lo que se hace es que se comprueba de alguna manera su funcionalidad creando un gemelo digital. Inclusive puedo hacer variaciones, ajustes, un diseño de experimentos. En el caso de nosotros, los ingenieros industriales que estamos en ese campo, podemos crear un diseño de experimentos, cambiar variables, ver los resultados y ahora sí, dependiendo de sus resultados, nos vamos a la máquina en físico y aplicamos los cambios que queremos. Si lo hacemos en la máquina, probablemente la podríamos dañar, probablemente perderemos tiempo, perdemos dinero. En cambio, si lo hacemos en un gemelo digital, nos ahorramos ese tiempo para saber si funciona o no funciona. Entonces es excelente también tener la instancia de gemela digital. Otro es agregado de gemelos digitales. Los agregados de gemelos digitales ya es cuando tenemos información y datos recopilados del producto real, también podríamos emplear para lo que son predicciones o para ver más capacidad, a ver qué tanto podríamos ampliar, por ejemplo, la capacidad de un equipo, la capacidad productiva, el tema de que si tiene X velocidad, bueno, ¿qué pasa si duplicamos esa velocidad para generar el producto más rápidamente, sin que se dañe el equipo? Eso podría ser perfectamente en un agregado de gemelo digital. Entonces, la funcionalidad que tiene el gemelo digital, pues básicamente viene en la incorporación de datos. Aquí hablamos mucho, en algunos casos, podríamos estar hablando de sensores. Perfectamente podríamos estar hablando de sensores, donde recopila información, pero eso sí, la diferencia es que vemos los datos en forma real, en tiempo real. Podemos utilizar modelos que son computarizados, donde podemos crear esos gemelos digitales, en donde hacen como una imitación de lo real. Esa es como la funcionalidad que puede tener. También hay que tener mucho cuidado porque los gemelos digitales a veces se confunden con simulaciones. Entonces, son, digamos que un poquito distinto, ¿verdad? Porque tenemos que el estudio de simulación lo que hace es incluir un proceso en particular. Un gemelo digital, en este caso, puede desarrollar diferentes simulaciones para múltiples procesos. Entonces, digamos que el gemelo digital es más poderoso, por así decirlo, que la simulación. Esa quizás es la amplitud que podemos tener en cuanto a eso. ¿Cuáles son las ventajas? Por lo menos podemos ver algunas de las ventajas de los gemelos digitales. Realmente hay una gran cantidad. Hay una gran cantidad de ventajas. Por aquí yo he anotado algunas que he podido leer, como el tema del mantenimiento predictivo.
Esa es una ventaja. Tenemos detección de riesgos y errores. Esa es otra gran ventaja, que esto lo podemos hacer antes inclusive de llevar en proceso a la práctica. Y esto es excelente. La monitorización, que es otra gran ventaja, que podemos ver información, que podemos analizar esa Big Data. Vemos cómo se puede unificar otras áreas con las de gemelos digitales para optimizar el uso de los recursos, que esto es genial, siempre lo vamos a necesitar en toda empresa. Y también es una apuesta por la innovación. Entonces, les mencionaba que en nuestro caso, en la Universidad Fidelitas, queremos apostar a la innovación y de ahí es que estamos trabajando en proyectos como estos. Ya queremos hablar en otros términos. Tenemos, para mencionar otros, que nos ayuda en el tema de mejorar la investigación y el desarrollo. Es otra de las ventajas. Aquí lo que hacemos es, sobre todo en el tema de productos, la investigación y el desarrollo se hace más efectiva porque vamos a tener una mayor cantidad de datos a analizar, ¿verdad? Entonces podemos hacer réplicas de manera que los resultados sean resultados que me ayuden a tomar decisiones de una forma más ágil. Podemos hablar también de mayor eficiencia. Hay un tema de optimización de recursos, tenemos mayor eficiencia para después de un producto que inclusive haya entrado en producción, entonces podemos ayudar a reflejar y a lo que es a monitorear los sistemas de producción. Después los gemelos digitales pueden ayudar, inclusive sobre todo a los fabricantes, a decidir qué hacer con los productos que van a llegar a su final del ciclo de vida, ¿verdad? Porque van a necesitar recibir ese procesamiento final, mediante ya sea reciclaje o usar otras medidas. Entonces, los gemelos digitales hacen que los fabricantes puedan determinar qué materiales del producto se van a poder recolectar. Entonces, dentro de las ventajas que podemos tener acá en cuanto al uso de los gemelos digitales. Y hay muchísimo más en cuanto a las ventajas. Definitivamente en esto, si empezamos a asociarlo a la cadena de suministros, si empezamos a asociarlo al tema de salud, si lo asociamos al tema de también en el espacio con la NASA, por eso podemos tener también otras ventajas en el tema académico, inclusive. Podemos, inclusive para la enseñanza, ¿verdad? Ya me imagino que hemos visto videos en donde se ven estudiantes en forma digital viendo partes del corazón, en la parte de la mecánica, en donde se desarma una turbina a nivel digital y se puede ver sus partes y se puede entender más fácilmente a que tengamos que ir a ver una turbina y ver en un momento se puede desarmar. No es fácil, en cambio digitalmente lo podemos hacer. En fin, podríamos listar una gran cantidad de ventajas con respecto al uso de los gemelos digitales. Hay muchos tipos, pero hay tres grandes familias que se han englobado en los gemelos digitales, que es los gemelos digitales de procesos, gemelos digitales de productos y gemelos digitales en sistemas. Digamos que son los tres grandes grupos que se están, en la literatura lo menciona, que son los principales en el momento en que podemos hablar de esto. Las aplicaciones pues se da en muchos campos, podemos hablar de aplicaciones en el tema de fabricación, aplicaciones en la atención médica, como estaban mencionando, equipos de generación de energía, estructuras y sistemas, en la industria automotriz, se ve mucho el uso de eso, en el urbanismo. Interesante, por ejemplo, no sé si hay alguien de Ecuador, pero es interesante que en Ecuador estaba leyendo que se estaba creando en una de las ciudades, la ciudad digital, en una de las ciudades de Ecuador.
Sí, inclusive es un proyecto gobierno en donde se estaba haciendo primero la recopilación de la información para hacer un gemelo de esa ciudad. Eso no es sencillo, ¿verdad? También hay que hacer mucho trabajo, hay que poner a la población atenta a poder colaborar, lo que es también los diferentes negocios, las diferentes instituciones, las entidades de gobierno, todas participando para que se pueda realizar de alguna manera esa digitalización de la ciudad. Entonces, donde yo podría observar a través de una página web X zona en donde específica, donde quiero ir, quiero saber si es de muy alto tránsito, quiero saber si hay espacio de parqueo, quiero saber si está abierto cierto local, quiero saber si puedo inclusive virtualmente entrar en una tienda y poder visualizar si está un producto que necesito, inclusive hacer la compra, o sea, porque existe una combinación de diferentes tecnologías y bueno, es un proyecto realmente bastante ambicioso y en Ecuador, por lo menos de los países donde he leído, en Ecuador tienen un intento de hacer algo así. Costa Rica tiene ya, pues ha iniciado también un trabajo precisamente de la Universidad Fidelitas con la municipalidad de una provincia en nuestro país, se llama Cartago, y es posible que un cierto sector se vaya a trabajar para digitalizarlo. Costa Rica es un país pequeño, sin embargo, a nivel de estructura, pues en ciertas ciudades, pues sí representa una cantidad de información interesante, un proyecto que no es nada pequeño, y es posible que esa digitalización, como ya se inició en Ecuador, también se pueda hacer en nuestro país y por allí va un esfuerzo que se está realizando con estudiantes, con docentes, con directores de diferentes carreras a nivel de la universidad. Podríamos estar hablando también de los tipos de gemelos digitales en cuanto a la que se aplican a la gestión y mantenimiento de infraestructuras. Los gemelos digitales se ha utilizado en lo que es el mantenimiento de infraestructuras públicas y privadas. También se ha integrado con los gemelos digitales con los modelos que llaman BIM. Esto es muy conocido a nivel de ingeniería civil para lo que es la infraestructura, porque habla de infraestructura y se habla también del entorno cartográfico y geográfico. Inclusive hay un software específico para eso, en donde es el que se utiliza también para lo que son ciudades digitales, ese software, porque vemos un sistema más dinámico y que se conecta en tiempo real y que muestra un escenario real. Entonces, el uso de software ya es una realidad. Sí se cuenta con con software. En el caso de sistemas o procesos, hay software que hoy en día, en el caso de la Fidelitas, en nuestros estudiantes, utilizan un software llamado Simio. Ese software nos ayuda no solamente a la simulación, sino también podemos hacer una estructura 3D y podemos ver una animación 3D de X proceso, de X sistema, incluir valores estadísticos, valores con respecto a los tiempos, y podemos simular perfectamente una unidad de producción o un sistema como tal para generar resultados interesantes que nos puedan ayudar. Ese concepto, esa aplicación de ese software es un ejemplo de gemelo digital, porque lo podemos llevar a la realidad. Podemos llevarlo a la realidad. Entonces, creamos algo que físicamente no está, pero que si yo quiero llevarlo a la creación para realización física, entonces puedo ya tener información valiosísima, inclusive simulando, modelando, que es importante, y también generando datos, que eso es básicamente lo que podríamos tener con respecto a los gemelos, en este caso de sistemas o de procesos.
con ese tipo de software. La economía circular entra en este concepto porque en el 2021 hubo una publicación de un artículo donde se destaca las contribuciones de los gemelos digitales para lo que es la circularidad de productos. Entonces tenemos la economía circular, también otro tema que entra en este concepto de gemelos digitales. Y también hay un concepto que se llama cicultura inteligente, que en este caso lo que busca es algo que se llama piscigranja en lo que llaman una tierra de trucha. Entonces lo que hace es, hay unas diferentes fases de la gestión de lo que es la acuicultura, un concepto que se utiliza para eso de manera muy precisa. Entonces aquí igual van a usar sensores, vamos a tener Big Data, veamos cómo tenemos otro concepto, ¿verdad? Que usamos mucho en las empresas de hoy en día, el Internet de las cosas, modelos matemáticos que sean predictivos de parte de esto. Eso es, bueno, interesantísimo ver toda la aplicación que tenemos en cuanto a esto. En la industria 5.0, para buscarles un poco más de ejemplos, sí me encontré que hay algo muy interesante con respecto al sector frío industrial empresarial. Porque aquí se necesita, ven que para hacer estas pruebas en físico es muy costoso, se puede dañar el equipo fácilmente, y aquí se utiliza información, por ejemplo, la temperatura externa. Entonces, ¿cómo afecta la temperatura externa para el sistema de frío? También se controla la temperatura de la conservación del producto. También se controla la potencia frigorífica. Esos aspectos que podemos hacer en un gemelo digital y ver cuál sería el desempeño, cuál sería su funcionalidad. Entonces, podemos determinar la energía que van a consumir los condensadores. Inclusive, lo que vamos a tener, como conocemos los tipos de condensadores, las características, las especificaciones. Entonces, podemos introducir la información en nuestro modelo y podríamos determinar cuál es esa energía, ya podríamos determinar el consumo, podríamos saber si es viable. Ya entramos en el tema de proyectos, ya entramos en tema de viabilidad, ya entramos de ver si lo podemos utilizar 2, 3, 4, 5 equipos, y si tenemos también la capacidad de poder trabajarlo en nuestra empresa. Este es un ejemplo que se utiliza hoy en día y en países de Latinoamérica. Luego la parte de logística, por aquí pues encontré un videito que quiero compartirlos. No importa que no esté el tema del audio, solamente quiero que vean mientras les voy comentando sobre ejemplos de cómo hoy en día se trabaja lo que es los gemelos digitales. Hablamos a nivel de movilidad, de comunicación, del tema de transporte, el software específico, cómo podemos ver los enlaces que existen en las diferentes ciudades, por ejemplo, los que les comentaba. Ejemplo aquí de energía, un tipo de energía limpia. En Costa Rica también lo tenemos, ¿verdad? En la salud, en lo que es la maquinaria y demás. O sea, es algo que hoy en día ya se está promocionando. Esto es un video de empresas que están promocionando ya el uso de lo que es gemelos digitales, ¿verdad? Entonces ya se está valorando para diferentes productos. Vean que hay una gran cantidad en cuanto a los vehículos, en cuanto al transporte. Se ve mucho, ¿verdad? El tema de transporte. Entonces aquí podemos visualizar cómo es algo de hoy, o sea, no es algo de futuro, es algo de ya lo estamos utilizando en la información, que podemos captar la información, que podemos trabajar. Y entonces esto definitivamente pues tenemos que aprovecharlo al máximo. Sabemos de las bondades que nos ofrece, sabemos realmente de la cantidad de ventajas
que tenemos y que no podemos escondernos, o sea, que tenemos que más bien afrontarlo, verlo, revisarlo, investigarlo, aplicarlo. Nosotros tenemos un concepto en la universidad que es de tanques de pensamiento y estamos motivando a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, que hagamos grupos de trabajo, definamos un tema específico y busquemos cómo darle solución a través de tecnologías como esta. Entonces, es sin duda alguna algo muy, muy favorable que nuestros países tienen en la mano, ¿verdad? Entonces sí es algo que es importante. Tenemos profesionales que manejan muy bien lo que es modelamiento, lo que es el software, lo que es esta preparación, es algo que tenemos que aprovechar al máximo, ¿verdad? Entonces, nuestras, nuestras universidades definitivamente, si no han abierto espacio para esto, pues es bueno que lo haga. Y qué interesante también podría ser, y quiero motivarlo, a que sean, si son universidades de diferentes países, unificando sus esfuerzos en investigación, en trabajo en conjunto, bienvenido sea. Entonces, los convenios internacionales que tiene la universidad, las universidades, deben ser aprovechadas para esto y para más. Entonces, nosotros nos encanta de poder, ya le dije a Fernando, yo quiero un contacto en la Universidad Autónoma de Honduras para que podamos trabajar en conjunto alguno de estos proyectos que me parecen muy, muy valiosísimos. Después tenemos, traía otro ejemplo por acá. Por ejemplo, este me encantó, porque este es un edificio totalmente, vean que eso es un edificio totalmente digital y ellos lo que hacen es alquilar oficinas, espacios. Entonces, imagínense que yo me ahorro el tiempo de ir al edificio, de conocer las áreas, sino que lo hago a través del edificio digital, donde me llevan, me trasladan a los espacios y me dicen cuál espacio quiero yo. Y ellos tienen ya digitalizado las áreas. Y si usted va al edificio físico, es tal y como está, como se muestra en el edificio digital. Vean los acabados, vean todos los espacios que ellos ofrecen. Inclusive hay posibilidad de usar en la misma visita digital, virtual, donde yo quiero ese espacio específico. Entonces yo allí voy a seleccionar. Vamos a ver si aparece aquí al menú. Aquí aparece reservar la sala. Selecciono la sala que quiero, el horario que quiero. No es que los estoy promocionando, sino que estoy viendo el ejemplo que ellos tienen y ahí está, ya quedó reservado. Entonces, simplemente cuando quiero ir a trabajar, pues ya voy a tener la sección utilizada. Y es interesante el acabado, cómo podemos observar digitalmente como si estuviéramos en el propio edificio. Sé que esto es algo fenomenal, que sin duda alguna yo creo que se está aprovechando en el mundo para ofrecer más cercanía con los clientes. En este caso, pues estamos hablando de alquiler de espacio, de famoso coworking. También tenemos otros en China, por ejemplo, en China tienen gemelos digitales en la parte del almacenamiento. Por allí se ve la velocidad donde se está trasladando material, la cantidad de material que se puede estar trasladando y después ya se lleva a la parte física. También utilizan mucho el concepto en las ciudades. China es un país muy poblado, obviamente, entonces ellos ya están entrando en ese concepto de usar gemelos digitales. Ni qué decir de Japón. Japón siempre ha sido un líder en la parte de innovación, en la parte de innovación tecnológica, ni qué decirlo. Vean, por ejemplo, esto qué linda la salita, donde tiene aquí una sala para poder trabajar o llevar un grupo de trabajo. Alemania con sus, también está utilizando los gemelos digitales en la parte de sus puertos y es quizás, digamos, por el espacio, por el tiempo, pues
traté de destacar de las cosas más importantes y poder reflejar realmente como alguien que se motiva mucho con el uso de las tecnologías, de que querer dar a conocer a ustedes, sobre todo de que esto es algo de ya y que ya tenemos que trabajar como países latinoamericanos para el bien de cada uno de nuestros países y por supuesto sabemos que los negocios son negocios que están globalizados y que realmente ya hablamos de unión de X país con otro país para poder llevarlo a cabo, poder desarrollarlo a nivel de universidad con mucho más razón. A nivel universitario estamos en la mejor disposición, la Universidad Fidelidad, para poder engrandecer todo este tipo de trabajos, de investigaciones, de análisis, de revisión, hacer clases espejo, tenemos un hambre de poder conectarnos con esa tecnología de hoy en día y ojalá pues brindar mucho más información bien valiosa para todos y motivarnos, ¿verdad? Que esto no es que se aleja el talento o que se aleja a las personas de la tecnología, más bien todo lo contrario, más bien nos acerca más, nos está llevando a prepararnos mejor, pero para usar herramientas tecnológicas y eso es algo muy positivo. De esta manera finalizo mi presentación y estoy abierto, por supuesto, a las preguntas que espero poder resolverles. Eh, por supuesto que le vamos a compartir también la presentación con muchísimo gusto. No te escuchamos, don Fernando, por aquello. Perdón, súper, excelente la presentación. Realmente pues nos abre la conceptualización sobre el proceso del impacto de los gemelos digitales dentro de la industria y hacia dónde pues vamos a ir orientando los procesos industriales a futuro, ¿verdad? Y eso es importantísimo y cosas que ya se están dando dentro de la vida real. Y eso es importante y la adaptación que esto va a conllevar del gemelo digital con la implementación también de las inteligencias artificiales. Creo que eso es sumamente interesante y como estamos trabajando. Si alguien nos hace un comentario y dice que un gemelo digital es muy similar a un emulador en tiempo real. ¿Qué opinas tú de eso, Jaina? Efectivamente es similar a un emulador en tiempo real. Súper. Sí. También nos pide Luis Fernando Ventura que puedas compartir los links de los videos. Creo que quedaron bastante interesados en cómo se genera el dinamismo de este proceso del gemelo digital y creo que es bastante interesante ese proceso y ese abordaje. Si alguien tiene más preguntas, pues la pueden hacer a través de la caja del chat para poder ir generando algún tipo de consultas para el ingeniero Jainer Mora. Sí, dicho sea de paso, la presentación va a ser compartida. Me voy a asegurar que vayan los enlaces y que puedan ustedes poder abrirlos sin problema. Súper. Alexis justamente nos pregunta, ¿cómo evaluarías el desempeño de los gemelos digitales? ¿Cómo se evaluaría el desempeño de los gemelos digitales? Muy bien, lo importante es saber los objetivos, tener muy claros hacia dónde van, ¿verdad? ¿Qué es lo que perseguimos con los gemelos digitales? Y entonces una vez evaluar con respecto a lo que esperábamos para saber si se cumplen o no los objetivos. Yo creo que por ahí va el tema, ¿verdad? Y sobre todo la información que se quiere, ¿verdad? Hacer un match de la información que se necesita contra la información que nos puede dar el gemelo digital. Pienso que por ahí podría ser. Súper, genial. En este caso también nos hacen la consulta, ¿cuáles serían los escalones a vencer para la implementación en fases de vías de desarrollo dentro de las industrias? Cómo vencer estos escalones para la implementación de la tecnología de los gemelos digitales dentro de la propia industria, en países en vías de desarrollo. Gracias. Sí, precisamente el poder tener un buen acceso a Internet, un Internet de mayor velocidad, ojalá fibra óptica. No sé, en los otros países, en Costa Rica tenemos una ventaja, tenemos un buen sistema de Internet a nivel industrial
y el uso de fibra óptica creo que ha sido la que mejor se ha respondido, ¿verdad? Para lo que son el uso de estas tecnologías. El conocimiento, principalmente la formación que pueda tener el profesional en el campo, ¿verdad? El uso de los sistemas de computación, indudablemente tiene que facilitar esto, el conocer programación, el conocer el uso de estas tecnologías y, por supuesto, la formación que hay en cada una de nuestras carreras, ¿verdad? Porque si yo quiero ver sobre un equipo de uso industrial que tiene que ver con temas de temperatura o temas de, por ejemplo, un cuarto limpio, que tiene que ser con lo que es aire presurizado, le llamamos, tenga que tener temperatura controlada. Entonces, yo tengo que conocer sobre eso, si no, entonces no puedo aportar mucho. Entonces, sí es muy importante el conocimiento paralelo, ¿verdad? Del área en que vamos a desempeñar, más el conocimiento de sistemas de programación, el conocimiento de la tecnología, el meterse, el saber esto, ¿verdad? O sea, gemelos digitales es un concepto que tenemos que investigar más, tenemos que leer, tenemos que buscar, ya en países desarrollados lo realizan, entonces, bueno, veamos qué están haciendo y cómo poder traerlo a cada uno de nuestros países. Es también parte importante y podríamos mencionar pues una lista interminable de aspectos a considerar, pero principalmente si priorizamos está eso, ¿verdad? El conocimiento de nuestro campo y el conocimiento de las tecnologías que van llegando. Perfecto. En este caso, Daniel León nos pregunta, ¿podemos utilizar gemelos digitales con gafas de realidad virtual? Sí, por supuesto. Recordemos que el metaverso es un ejemplo de lo que es un gemelo digital. Perfectamente, en un metaverso podemos estar hablando de una ciudad. Entonces, yo la puedo ver en la computadora o también puedo utilizar gafas. Totalmente. Perfecto. Ahora me hace la pregunta Luis Fernando Ventura. Para esa tecnología, ¿qué tipo de programas utilizan para diseñar? ¿Tiene a un costo accesible? ¿Qué tipo qué equipo se requiere para un funcionamiento óptimo? Sí, sí, es muy importante esa pregunta. Es otra de las, digamos que los desafíos que tenemos en la industria y también en la academia, de contar con un equipo que tenga un buen procesador, que tenga buen internet y software es muy relativo, ¿verdad? Porque hay software que usted puede comprar con licencia o bien desarrollar convenios, que quizás aquí es la parte importante en la academia, sobre todo para el aprendizaje, que sería convenios, por ejemplo, una empresa, por mencionar Siemens. Siemens tiene un software, bueno, buenísimo para este tipo de aspectos y se podría perfectamente considerar, por ejemplo, Simio por el uso que le estamos dando en nuestra Universidad Fidelistas en Costa Rica. Simio nos otorgó una cantidad de becas para nuestros estudiantes. Entonces, esas becas lo que hace son licencias que el estudiante pueda utilizar en nuestra universidad para poder modelar. Entonces, la universidad tiene mucha ventaja en eso. La industria, sí, la industria va a tener que invertir para poder contar con ese software. Pero cuando ponemos el costo de esa inversión versus lo que podemos ganarnos en hacer todas estas pruebas, nos vamos a dar cuenta de que sí vale la inversión. O sea, vamos a tener una recuperación de esa inversión bastante rápida en la medida que lo utilicemos para estos gemelos digitales. Súper, también en ese caso, para ampliar un poco más el tema de diseño, ustedes también pueden utilizar productos de diseño para modelado 3D, que esto puede ser de costo como lo que es Autodesk, SolidWorks o aplicaciones abiertas como Onshape, que para poder desarrollar el proceso modelo. Para utilizar bien está SketchUp y está el propio Revit que pueden utilizar para la gente de ingeniería civil. Si tenemos gente de ingeniería civil, si lo que quieren es desarrollar entornos, está Blender y pueden utilizar también software de pago que es Unity y el propio Unreal Engine que es para acceso abierto, pero es un poco más complejo, ¿verdad? Entonces, para que tengan eso y lo que Muy bien. dice el ingeniero Jeffner es lo correcto, es
todo un mundo de esquemas y es todo un mundo de procesos, y lo mejor es ir buscando la manera de cómo alternar esas aplicaciones. Nos pregunta Blau González, en caso de gemelos digitales, ¿se emplea también la realidad aumentada? Se emplea también perfectamente la realidad aumentada. No sé si vieron que en el edificio, ahí estuvimos entrando al edificio, ¿verdad? De alguna manera también es realidad aumentada. Entonces, perfectamente, es una combinación de esas tecnologías. Ujú. Súper. Henry Alfaro dice que muchas gracias por los aportes, que una excelente presentación. Muchas gracias. Daniel León nuevamente nos pregunta, ¿cuál crees que sería la ruta de aprendizaje aproximada para volverse muy bueno en el concepto de gemelos digitales? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Te mentiría si te dijera así con un año, te mentiría. Realmente, eh, eso es cuando preguntaron qué se necesitaba para ser experto en metaverso. Mm. Entonces yo les mencioné, bueno, trabaja varios días hasta la 1 de la mañana. Doña Melania es testigo de eso, de cuando quisimos hacer un modelo para presentar de ingeniería industrial de metaverso. Realmente depende de tu interés, de tu pasión en querer aprender. Entonces, entre más apasionado estés, eh, vas a tener más tiempo, vas a querer estar más tiempo para ese aprendizaje, ¿verdad? Entonces, podría decirte que en términos de un año, 2 años, para poder aprender muy bien sobre todos estos conceptos. Bueno, les decía que el tema de programación, pero también hay que ver también nuestras habilidades duras en lo que nos estemos formando. Ya si es una carrera propia, pues se va a tener 3, 4 años, ¿verdad? Más lo que ocupemos para estas tecnologías. Pero va a depender mucho, mucho de la pasión y el interés que le pongamos. Súper, nos preguntan si hay compatibilidad con los modelos Revit o ArchiCAD para el tema de modelos digitales y la implementación dentro de estos esquemas de gemelos digitales. Sí, hay software específicos que pueden leer esos modelos que se hacen de otros y se pueden cargar. Perfectamente se puede hacer. En esos software lo que hace la diferencia es que podemos hacer la simulación, podemos hacer lo que llamamos el diseño de experimentos, de estar cambiando los valores y hacer las corridas. Entonces, perfectamente se podría, digamos, complementar, ¿verdad? Súper. Alexis Bustamante nos vuelve a preguntar si hay algún tipo de software para evaluar el desempeño de los gemelos digitales. No conozco que haya para la evaluación de desempeño. Te soy honesto, probablemente nos va a tocar que investigar un poco más sobre eso. Eh, Imagino que sí, supongo que sí debe existir. Sí, en ese caso, el tema de gemelos digitales es bastante nuevo. Entonces ahí hay un componente que las universidades y las industrias están constantemente desarrollando metodologías de trabajo para poder definir ese desempeño. Recuerden que al final es colocar la máquina real en comparación con la máquina, con el gemelo digital, ¿verdad? De dicha máquina. Entonces, creo que todavía estamos en un nicho de mercado, y con la pregunta anterior de que cuánto tiempo hay que estudiar, pues hay que estar día con eso, porque es un tema que está nuevo y al final pues nadie sabe hacia dónde vamos a ir dirigiendo ese esquema por la novedad que se tiene. Decana Melania, dígame, ¿te quería participar? Sí, bueno, agradecerle a Heiner por su exposición. Yo sé que es un tema que a él le apasiona y que ha venido investigando y trabajando. Y de verdad que muchísimas gracias por esta exposición. Yo quiero aportar a lo que Heiner ha venido contándonos, y contarles, no sé si tenés ahí algún video, Heiner, del metaverso como nosotros lo trabajamos en nuestras clases, pero por ejemplo, en la universidad nosotros compramos una isla en el metaverso. Esa isla se dio un terreno, un espacio a cada una de las escuelas, no solamente las ingenierías. Estamos hablando de las ciencias sociales y también las ciencias económicas. Cada una de las escuelas tiene un terreno y cada una de las escuelas ha podido crear laboratorios, clínicas, etcétera,
¿verdad? Donde podamos llevar a los estudiantes a las prácticas. Tenemos todas las carreras tienen cierta cantidad de cursos. Vamos introduciendo cada año más cursos a trabajar en el metaverso. Y les quiero contar un caso muy particular, por ejemplo, de psicología, la carrera de psicología. Resulta que, por ejemplo, una de las cosas que nos hablaba el director de psicología era que, por ejemplo, cuando los estudiantes están en su proceso de aprendizaje, pues aprenden de algunas enfermedades mentales, ¿verdad? Que son bastante graves, como por ejemplo la esquizofrenia, pero ellos no pueden enfrentarse ni hacer un ensayo clínico con una persona esquizofrénica, cosa que sí lo pueden hacer en el metaverso, ¿verdad? Entonces, ha sido interesante como ellos, por ejemplo, han desarrollado un consultorio clínico donde pueden trabajar los estudiantes y practicar, ¿verdad? Con Avatar, esas situaciones y saber cómo enfrentarse a esas situaciones que no las pueden practicar mientras sean estudiantes. Entonces, vean qué interesante cómo, y al principio cuando nos dieron a cada uno de los terrenos en el metaverso, todos decíamos, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y nos pusieron el reto a cada una de las carreras y pasaron todos los, bueno, no todos los profesores, un grupo de profesores por cada una, de cada una de las carreras por una capacitación y el proyecto era generar algún laboratorio o práctica en el metaverso. Y así fue como lo hicimos. Hoy por hoy todas las carreras lo tienen. Todas las carreras tienen un laboratorio, una planta, los estudiantes entran, simulan casos, desarrollan proyectos en el metaverso. Bueno, ahí Heiner nos puso uno de los proyectos del metaverso de ingeniería industrial, ¿verdad? Que me imagino, creo que ese es el de la planta. Ajá, Así es. ajá. Hay una planta de producción, inclusive vean cuánto puede disminuir en costos tener un laboratorio que nosotros queríamos tener como una especie de planta piloto, ¿verdad? Y poder generar para ingeniería industrial, tener una planta piloto física, pues es muy caro. En el metaverso, pues tenemos que pagarlo, pero la ventaja es que es muchísimo más barato, muy versátil, estamos comprando algunos elementos, herramientas que podemos incluir ahí, ¿verdad? Y estamos cambiando la práctica, los mismos estudiantes van haciendo recorridos, etcétera, ¿verdad? Entonces, vean para todo lo que nos puede servir y todo lo que podemos explorar, ¿verdad? En todo este tema de gemelos digitales. Súper increíble, gracias por el aporte, Melania. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de los asistentes de la conferencia o algún otro aporte por parte del ingeniero Heiner Mora. No, solamente aquí yo les puse el enlace por si quieren observarlo. Lo que precisamente esto fue, bueno, voy a compartir un momentito mientras nos hacen preguntas, ahí nos pueden hacer preguntas. Esto lo habíamos hecho, creo que fue hace un año. 2022, a finales del 2022. Creo que este tiene audio, voy a ver si lo puedo. Vamos a ver, ahí estoy yo narrando. Aquí vamos a entrar al área que le hemos denominado pensamiento crítico, que es la primera planta. Vamos a tener una zona de recepción, aquí vamos a tener una zona de espera. Vamos a tener 3 áreas principales en donde se van a reunir los estudiantes con su profesor. Van a hacer pueden ver un video, pueden plasmar ideas y luego subir a la segunda planta. La tercera planta vamos a tener un salón grande donde tiene también su pantalla y aquí es donde todos van a aportar para ver qué analizaron cada grupo, por ejemplo. Tenemos un área especial como de reunión para planificar algo en esta área que vemos acá, un poco más de relax porque es importante para poder hacer un análisis y pensamiento crítico sobre los problemas. Ahora vamos a entrar a nuestra planta piloto. Hemos denominado planta piloto
Aquí vamos a ver cosas un poco desordenadas porque estamos preparando precisamente para uno de los cursos. La idea es que los estudiantes hagan una evaluación y ubiquen donde deben ubicar los diferentes materiales que tenemos aquí. Inclusive una de las máquinas está en forma incorrecta. Ellos les va a tocar que indicar cómo es la ubicación correcta de esa máquina. Tenemos una zona también de taller. Ahí se pueden ver con temas de inventario, por ejemplo, el tema de almacenamiento, los tipos de repuestos que existen y sobre todo por el tipo de planta, ¿verdad? Rodillos Anilox, que son planta de industria flexográfica. Así podemos ver esto y la forma para resolverlo. Entonces, Aquí por es ejemplo, importante. disculpa. Sí, nada más de aportar que, por ejemplo, los estudiantes, pues cada uno tiene un avatar. Entonces ellos pueden entrar y trabajar, interactuar entre ellos mismos, desarrollar sus proyectos. Ahí, imagínense cuánto nos costaría a nosotros poder tener una infraestructura de ese tipo para que los estudiantes puedan practicar. Wow, Sí, en ese así es. caso, ¿cuántas personas o cuántos avatares están involucrando dentro de ese espacio? Eso depende de los cursos, ¿verdad? Puede O ser un sea, grupo completo. ujú, exactamente. Sí. Cada carrera tiene, digamos, el potencial, como te digo, cada año vamos implementando en más cursos, ¿verdad? Y tiene su espacio, entonces cada carrera es muy libre de diseñar los laboratorios que necesite, ¿verdad? De utilizar los cursos que necesite y cada estudiante tiene su avatar y los docentes también. Qué súper, no, realmente los felicito, creo que es un gran aporte que hacen a sus propios estudiantes y que bueno, o sea, el poder tener esos espacios para poder facilitar otros entornos en los cuales en la vida real son bastante costosos y eso permite que podamos tener equipos que podrían costar millones de dólares y poder generar desde ahí lo que son prácticas y evoluciones a otro tipo de conceptos que no los podemos manejar porque no tenemos con qué comparar o con qué probarlo, ¿verdad? Y realmente pues es bastante emocionante ver el avance que tienen dentro de esta área de los gemelos digitales y muchas felicidades. Y muy interesante el concepto de metaverso que están implementando dentro de la Universidad Fidelitas. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta para nuestros invitados y pues si lo pueden hacer en este momento. Si no, pues agradecerles a la Universidad Fidelitas, al ingeniero Jeff de Mora y sobre todo a la decana Melania Solano por facilitar pues esta gran conferencia a lo que es la Cátedra Abierta Latinoamericana y del Caribe de Desarrollo Tecnológico y Transferencia, pues que estamos aglomerando 34 universidades en este momento, 15 países, y eso pues nos llena bastante de felicidad y están invitados a continuar a desarrollar todos los esquemas que estamos trabajando dentro de la cátedra e invitamos a lo que son los asistentes de esta cuarta conferencia a la quinta conferencia que va a ser brindada por la Universidad Tecnológica Nacional, que se titula como Propiedad Intelectual en las Instituciones de Educación Superior por el ingeniero Marcelo Rondán, el 8 de marzo de este año. Entonces es importante ir manejando también este tipo de conceptos para ir desarrollando también los procesos de información. Nos saludan desde la Universidad Compensar y agradecen mucho la información que han brindado en esta conferencia. Nuevamente, muchas gracias a la decana Melania y al ingeniero Jeff Dermora por facilitarnos esta gran conferencia y nuevamente a todos muchas gracias y que tengan un bonito fin de semana. Muy amables, gracias. Igualmente, Gracias. buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches, un Hasta placer, luego. un gusto.